A continuación vamos a resolver el ejercicio 23 de la guía, ¿cómo es que se llama esta guía? Eh, de equilibrios. Entonces la situación que nos plantean es que nos dan una curva de demanda que está en función del precio, nos dan una curva de oferta que está en función del precio y nos piden encontrar el equilibrio igualando las cantidades en vez de los precios. Entonces, anotemos los datos. Los datos que nos dan son los siguientes. Nos dicen que la curva de demanda es igual al precio igual a 10 menos C, donde C equivale a la cantidad. Y por otro lado nos dan la curva de oferta, donde nos dicen que la curva de oferta es igual al precio igual a 1 más la cantidad C partido por 2. Entonces, bueno, en términos generales, aquí cuando se trata de funciones de este tipo nos pueden colocar la letra que sea. Lo importante es que refleje que una es el precio y la otra es la cantidad. Entonces, tradicionalmente nosotros lo que tenemos que hacer es dejar la función en función del precio, o sea, en función de P. Pero aquí nos están pidiendo todo lo contrario. Entonces vamos a hacerlo de las dos formas para que se entienda la idea. Si trabajamos en función del precio, estamos trabajando con este gráfico, es decir, tenemos una cantidad que se representa por la curva de demanda y por la curva de oferta, cuyo precio va a ir variando en función de las variaciones de la cantidad. Por lo tanto, si nosotros calculamos en función del precio, equivaldría a rotar. Recuérdese que el eje del precio en el plano cartesiano es el eje Y y el precio de la cantidad en el plano cartesiano es el eje X. Entonces por eso tenemos que trabajar con funciones que son más o menos de esta forma: precio igual a, donde A es el coeficiente de posición, menos, en el caso de la demanda, una pendiente B por la variable X, que en este caso no es X sino es C. Entonces, teniendo esto claro, despejemos. Para encontrar el punto de equilibrio, nosotros sabemos que conceptualmente es el punto en donde se intersecta la demanda con la función de oferta. Por lo tanto, podemos igualar ambas funciones para encontrar el punto de donde se intersectan. Y por lo tanto, si igualamos la demanda, tendríamos que decir que 10 menos C, vamos a colocarle un corchete para que no se nos confunda, va a ser igual a la función de oferta, o sea, a 1 más C medios. Aquí, para igualar, tenemos que dejar todas las letras C, que es la variable que buscamos despejar, en un lado y los números en el otro. Pero vamos a hacerlo completo y ordenado para que no nos perdamos. Entonces esto significaría que si pasamos esta parte de la ecuación completa al lado, ya pasaría con signo contrario. O sea, nos quedaría que 0 va a ser igual a menos el corchete 10 menos C, y como esta expresión de acá está sumando, nos quedaría con signo positivo más 1 más C medios. Entonces ahora lo sacamos del paréntesis. Menos por más 10 nos daría, no, importante colocar el 0, menos 10, y menos, por menos sabemos que tiene signo positivo, por lo tanto quedaría más C. Y con este no habría problema porque como está sumando, queda con el mismo signo. Entonces nos quedaría más 1 más C medios.
reducimos términos semejantes, menos 10 más 1 son menos 9. Y menos c más c medios, sabemos que nos va a quedar positivo. Vamos a correr la hoja un poco más abajo. Y bueno, si queremos hacerlo mental, aquí habría que imaginar que tiene un denominador 2 y arriba un numerador 2. Sabemos que 2 dividido en 2 es 1, por lo tanto escribir esa expresión como 2 medios c, o escribir un c, es exactamente lo mismo, y eso si lo sumamos nos quedaría 3 medios c. Todo esto igual a 0. Por lo tanto, si pasamos el 9 al otro lado de la expresión, pasaría con signo positivo y nos quedaría 9 igual a 3 medios c. Entonces, como a nosotros nos interesa dejar la c sola, tenemos que dividir por 3 medios la expresión completa. Podemos hacerlo con calculadora o podemos hacerlo mentalmente. Si lo hacemos mentalmente, sabemos que la división entre fracciones equivale a la multiplicación por el inverso. Por lo tanto, aquí habría que multiplicar ambas partes de la expresión por 2/3, es decir, por el inverso. Y eso nos quedaría que c equivale a... hagámoslo completo mejor. De repente es preferible hacerlo completo para que no nos perdamos. Entonces vamos a dividir todo esto por 3 medios, y este 9, que tiene un denominador 1 que no se anota, también se divide por 3 medios. Eso, como ya decíamos, aplicando las propiedades, lo vamos a escribir con rojo, es lo mismo que multiplicar este por este y este por este. Bueno, y viceversa, lo mismo acá. Estamos trabajando con este color. Por lo tanto, haciendo el despeje, finalmente obtenemos que la cantidad c equivale a 6. Y ahora esto tenemos que reemplazarlo en la función del precio. Por lo tanto, vamos a bajar un poquito más. Habría que reemplazar en la función del precio, ¿en cuál? ¿En cuál de las dos? Porque las dos son funciones del precio. Y si nuestro ejercicio está correcto, en ambas funciones debería dar la misma cantidad. Entonces, para estar seguros, vamos a hacerlo en ambas. Entonces, ponemos acá precio. Esa es la cantidad. La determinación del precio va a ser, entonces, según la función de demanda, nos dicen que el precio es igual a 10 menos c. Y como ahora sabemos que c vale 6, según la función de demanda, el precio sería 10 menos 6. Y 10 menos 6 son 4. Veamos si es cierto, reemplazando en la otra función. En la otra función nos dicen, vamos a hacer un separador, nos dicen que el precio es igual a 1 más c medios. Por lo tanto, como ya sabemos que c vale 6, sería 1 más 6
medios. 6 dividido en 2 son 3 y 3 más 1 son 4. De esta forma ya averiguamos que la cantidad de equilibrios son 6 a un precio de 4. Entonces escribimos en el gráfico la cantidad C va a ser 6 y el precio P va a ser 4. Pero eso no es lo que nos están pidiendo, porque si leemos bien, nos dicen determine, no, encuentre el precio y la cantidad de equilibrio al igualar las cantidades en vez de los precios. O sea, aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero usando la variable de la cantidad, o sea, la variable C. Por lo tanto, vamos a hacerlo y debería darnos los mismos valores, insistiendo que la única diferencia está en que, como tenemos, vamos a señalarlo con el mouse, como tenemos el precio dependiendo de la cantidad, entonces si lo hacemos al igualar las cantidades nos quedaría gráfico rotado, sería como verlo de lado, en donde estaría, vamos a escribir con rojo, donde estaría ahora la cantidad C en el eje vertical y el precio P en el eje horizontal. Entonces hagamos el despeje. Vamos a hacerlo con un color azul. Vamos a aprovechar la hoja y vamos a hacer un separador. Entonces las funciones que nos daban eran, como decíamos, nos dicen que en la función de demanda el precio va a ser igual a 10 menos C, y en la función de oferta el precio va a ser igual a 1 más C medios. Por lo tanto, para despejar en función de las cantidades tenemos que despejar en cada ecuación la variable C.